Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, vamos a dar la materia Organización Industrial, Organización de la Producción 1, vamos a ver hoy. Esta materia la damos con el ingeniero Diego Serra, es una materia complementaria del nuevo plan de estudio, que nada tiene que ver con la vieja Organización Industrial, que la da el excelentísimo ingeniero Arca Ciénaga, una persona de mucha experiencia. Bueno, esta materia la llevaremos adelante con Diego, quien es un profesional también muy capacitado, y bueno, yo no sé si soy tan capacitado, pero bueno, tengo muchos años de experiencia en la gestión de la ingeniería industrial. Bueno, para mí, por supuesto, es un honor poder dar esta materia, ¿no? Que es una materia típicamente de la ingeniería industrial. Vamos a arrancar un poquito explicando algunos antecedentes de lo que se llama la organización industrial. Ustedes la van a encontrar también como administración de las operaciones o administración industrial. La organización industrial es quizás el hito más importante del capitalismo, ¿no? Porque nosotros, una teoría muy bien explicada por Marx, en algún momento Marx como filósofo, él explica la plusvalía, y bueno, y Adam Smith que comienza con la subdivisión y la distribución del trabajo y genera el concepto de plusvalía, que ustedes habrán estudiado en sociología. Nosotros es interesante a veces para entender el concepto moderno de la administración de empresas. Es muy interesante entender de qué estamos hablando, ¿no? Luego, quizás en este camino histórico de Adam Smith, luego su correlación, que más adelante en algún momento hace una interpretación que hace Marx, por ahí más filosófico esto, de entender la subdivisión y la distribución del trabajo y el ordenamiento del trabajo. Frederick Taylor, cuyas teorías que empieza en la serie Bessemer y que luego va a durar muchísimos años, genera el concepto de la administración científica, es decir, métodos y tiempos, división del trabajo, asignación de tareas. Comienza con conceptos, digamos, de decir, bueno, no sé, el obrero no era tan valorado, y si no, bueno, genera todo un concepto que hoy nos parece complejo, pero que en ese momento servía, ¿no? Servía y da un salto cualitativo en ese momento en la administración. Conceptualmente, estos conceptos de administración de la producción, basados en la eficiencia económica, se trasladan hacia el año 1930 y 1950, como ubicándose en el concepto de lograr una eficiencia económica, o sea, no tanto en la calidad, sino lograr que el producto mejore, ¿no? Laboratorios Bell plantean quizás el concepto de, bueno, vamos a colocar un teléfono negro en cada una de los hogares norteamericanos. Y bueno, en ese concepto de uniformidad y de eficiencia se logra mejorar. Walter J. Igual en 1930 comienza con el concepto de control estadístico de procesos. Ese es otro hito, digamos, para entender, donde, bueno, empezamos a entender los procesos y los factores que generan estos ruidos en estas producciones y cómo estas variables, de una manera de entrada, como que atiende, yo corrigiendo ciertos aspectos, puedo lograr que el proceso quede bajo control. Entonces no necesito controlar el producto, sino controlar el proceso, ese sería el criterio. Y finalmente podemos hablar de la programación lineal en 1947, con lo que se llamaría, que estudian, que es operaciones, digamos que es la parte de la ingeniería que maximiza utilizando una función matemática, maximizar y minimizar aspectos de la programación, ¿no? Por ejemplo, tendría siempre yo a minimizar los costos y a maximizar la producción, este concepto de lo que nosotros conocemos como programación lineal, ¿no? Y finalmente el concepto de producción flexible alrededor de los años 80, tomado del toyotismo y de algunos conceptos de ese tipo que aparecen mucho más antes en Japón, y habla de la producción flexible, donde empezamos a tener una idea de cómo organizar flexiblemente la producción. Yo siempre tengo la teoría de que, digamos,
todo esto es muy bueno y a veces está bien estudiar, y a veces no está bueno tener un libro, porque Argentina, vamos a ir viendo al cabo del tiempo, es impredecible y tiene otras reglas donde ciertos conceptos productivos no aplican, ¿no? Bien. Bueno, visión sistémica de los procesos productivos. ¿Cómo entendemos la visión sistémica? ¿Qué es un sistema? Bueno, primero el sistema es un conjunto de partes que apunta a un fin determinado, que permite que articulando ciertos movimientos de partes generan un determinado momento. Yo siempre doy el ejemplo de un sistema hidráulico cuyo objetivo es mover un pistón y bueno, tiene una serie de componentes que necesitan operar en forma coordinada y ordenada, ¿sí? Cada uno con su aporte para generar que el pistón se mueva en un sentido de presión y en otro sentido de presión. Acá el proceso, la visión sistémica es esa, ¿no es cierto? ¿Cómo se organiza un sistema de producción? Bueno, nosotros vamos a analizar acá un poco el tema sistema de producción desde un concepto de proceso, ¿no es cierto? Una visión en un proceso. ¿Qué es un proceso? Es algo que tiene una entrada, algo que tiene una salida y en el medio agrega valor. O sea, el proceso está asignado por el agregado de valor. ¿Cómo se mapean los procesos? Bueno, primero hay que identificar los procesos. Uno identifica los procesos, ¿no? Quizás a veces hoy tenemos que pensar en organizaciones que tienen procesos críticos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, no sé, analizo una empresa de carteras, que diseña carteras, Prum, por ejemplo, yo no puedo decir cuál es el concepto crítico de Prum. Bueno, seguramente será la venta y el diseño. No es que todos los procesos son críticos y son importantes. En cambio, si yo hago una empresa que hace fila stretch o hace, no sé, bolsas para silo, quizás el proceso está más bien centrado en el proceso productivo como el proceso crítico, ¿no? Y luego yo mapeo los procesos, los identifico y logro ver la interacción entre los procesos. Por eso yo los puedo agrupar de distintas maneras. Puedo agruparlos, por ejemplo, mapearlo y decir, bueno, tengo un proceso principal, podría ser el proceso productivo propiamente dicho, de fabricación. En una serie sería el proceso productivo, ¿no? El horno eléctrico, el horno cuchara, la máquina de colada continua, bueno, el laminador y el producto final, el alambrón. Y después tengo procesos, por ejemplo, procesos de apoyo y procesos de dirección. Arriba puedo poner los procesos de dirección, que puede ser finanzas, recursos humanos, planeamiento estratégico. Y abajo puedo poner algunos procesos que son más bien procesos de apoyo, como calidad, mantenimiento, logística, ¿sí? Logística, pero esos serían como algunos procesos, no sé, fabricación de herramientas, serían procesos que van en la parte de abajo. Entonces yo tengo el mapeo de procesos, que de esta es una manera de mapear el proceso. La otra manera de proceso está la ISO, que bueno, yo defino, pero siempre voy planificando de alguna manera mapear el proceso. El proceso también lo puedo mapear diciendo que hay procesos principales, pero siempre el concepto del mapeo de procesos tengo que identificar el proceso principal. Y después hay procesos de apoyo y procesos principales. Y luego hay una interacción entre los procesos. Interacción, es decir, claramente compras va a tener una interacción con producción y producción con recursos humanos. Bueno, y uno como que va a ir armando esa interacción de procesos. No obstante, entender el concepto de cliente interno, es decir, producción es el cliente de ventas. Venta trabaja para lo mismo que el cliente de mantenimiento, ¿no? El cliente tiene que estar conforme. Entonces, el concepto muchas veces es con una teoría de los defectos que dice no recibo, no genero y no transfiero efectos. Ese es un concepto muy bueno de cliente interno que aplica, ¿no? No voy a recibir lo que está mal, tampoco tengo que generar lo que está mal, generar cosas malas, ni transmito cosas malas. Concepto este es de interacción de los procesos. Entonces la interacción de los procesos también la tengo que definir. Y por último tenemos algunos tipos de sistemas
Bueno, por ejemplo, los sistemas pueden ser sistemas productivos de bienes de uso, pueden ser sistemas productivos de servicios. Hoy, digamos, la industria de producción está revolucionada, apunta a la innovación. Les diría que hoy son más bienes intangibles los que se comercializan que los bienes que son tangibles. De hecho, hay una teoría, una tendencia a lo que se llama la sistematización de funciones. Yo le puedo decir, muchacho, ¿qué le parece si conseguimos una fábrica de máquinas de foto? ¿Es un negocio? No, porque incorporar en el celular o una calculadora. O sea, ¿qué es lo que fue pasando? Fue pasando que muchos de los dispositivos que nosotros teníamos en forma individual fueron consolidándose en un solo dispositivo como es el celular o nuestra computadora o nuestro ordenador. Entonces estamos como un poco en ese concepto de generar y también estamos como en un concepto de minimizar y tener menor consumo de recursos. Entonces, como que tenemos que mirar ese concepto, ¿no? Entonces, estos tipos de sistemas, nosotros veremos por muchos sistemas productivos, pero tenemos que entender cómo funcionan los distintos sistemas. Podemos hablar, qué sé yo, de sistemas pull, push, que son con la venta, el pull, en función de la venta, y el push, fabrico todo lo que puedo y alguien lo va a fabricar, y alguien lo va a comprar. Bueno, son conceptos, ¿no? Bien, nos vamos a meter ahora en un tema mucho más interesante, que tiene que ver con los elementos de la administración. Básicamente la administración de operaciones, o lo que nosotros llamamos la organización industrial, como tres patas muy interesantes. Primero el planeamiento, ¿no? Lo que se llama planeamiento estratégico. Básicamente el concepto de planeamiento está incluido cuatro temas, ¿no? Primero son los objetivos. Esos objetivos van a estar definidos por tres elementos principales que son la misión, la visión y los valores. La organización debe definir qué es misión, qué es visión y qué son valores. ¿Qué es misión? Es ¿para qué está la empresa? Una serie está para fabricar acero, para proveer de acero a un determinado mercado. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo me veo yo hoy y dentro de 3 años haciendo? Nuestra empresa, la visión de nuestra empresa es poder tomar el mercado argentino y el mercado latinoamericano en 3 años y producir productos planos. Ya es algo bien concreto. Y después los valores, las cosas que nos van a distinguir a nosotros de los demás. Será nuestra calidad, nuestra velocidad de entrega. O sea, en qué vamos a plantear nuestros valores, ¿no? La cadena de alimentos muy conocida decía calidad, servicio y limpieza, ¿no? Son valores, ¿no? Entonces eso se termina armando. Una vez que yo tengo definido eso, voy a la parte real del planeamiento, que es la primera parte del planeamiento tiene que ver con los objetivos. O sea, yo debo definir los objetivos que debo lograr. Esto después se puede hacer a cualquier nivel. El concepto de la planificación estratégica se puede implementar en todos lados. Yo digo, planeamiento, ¿cuáles son los objetivos que me planteo como organización? Bueno, puse una empresa y ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces yo puedo decir, bueno, objetivos, ¿qué objetivos tengo? Bueno, los objetivos que tengo son, supongamos que fabrico, no sé, construcción en seco. Bueno, el objetivo que tengo es aumentar las ventas, tratar de aumentar mi proporción en el mercado, subir. Y entonces una vez que yo tengo definidos los objetivos sobre la organización, puede ser eso, bajar los costos, generalmente los objetivos son más o menos siempre los mismos, ¿no? Las empresas tienen objetivos parecidos muchas veces. En ese momento yo defino la estrategia. Es decir, la estrategia es qué voy a hacer. Responde a la pregunta de qué voy a hacer para cumplir mi objetivo. Eso es lo que define la estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cosas voy a hacer yo para cumplir mis objetivos? Y una vez que defino qué cosas voy a hacer para cumplir mis objetivos, ¿sí? Realizo el concepto de la táctica. O sea, la táctica es cómo voy a llevar a cabo mi estrategia.
¿sí? La táctica es ¿qué voy a hacer para hacer eso? Y la táctica me responde a la pregunta de cómo lo voy a hacer. Entonces, si uno se organiza de esa manera, también puede terminar en el análisis de contexto. Yo puedo encontrar mis debilidades, mis oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, o fortalezas y debilidades que son internas y oportunidades y amenazas que son externas, para definir el cumplimiento de mis objetivos. Es decir, hay como un análisis ahí que se hace para entender la estrategia. Hay un análisis de contexto que tiene que estar. Entonces, cuando yo hago un planeamiento, estratégico, muchas veces primero lo que tengo que hacer es el marco, el marco teórico, el contexto, el análisis de contexto. Entonces hago el análisis de contexto, dónde estoy yo, en base a eso defino los objetivos, en base al contexto puedo hacer un FODA, en base al FODA puedo hacer un análisis de contexto. Perdón, borren todo, volvamos. Hago el análisis de contexto, en base al análisis de contexto hago mi FODA, en base al FODA defino mis objetivos, en base al definir mis objetivos hago la parte estratégica y en base a la parte estratégica hago la táctica. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo puedo hacer un análisis de cosas. Entonces digo, la fortaleza mía es que tengo una excelente maquinaria, una gran tecnología. En este momento tenemos la mejor tecnología de procesamiento. Entonces, un objetivo podría ser bajar los costos de mi producto para vender más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar. ¿Cuál es el objetivo? Es bajar los costos de mi producto. ¿Qué voy a hacer para bajar? Entonces, el objetivo es bajar los costos de mi producto. ¿Qué voy a hacer para bajar los costos de mi producto? Bueno, lograr, por ejemplo, la estrategia sería lograr que mi máquina produzca al nivel teórico para el que fue diseñada. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sería la táctica. Bueno, capacitando al personal, mejorando la gestión de producción, mejorando el sistema de calidad, mejorando los métodos. Luego planifico cada una de esas acciones. Entonces ustedes ven ahí cómo se resuelve este proceso, ¿no? Este proceso que arrancamos diciendo el contexto, el FODA, de una fortaleza sacamos un objetivo, de ese objetivo nos planteamos qué vamos a hacer y planteamos la estrategia, de ese planteamos qué vamos a hacer y planteamos la estrategia, vamos a cómo lo vamos a hacer, tenemos la táctica y luego planificamos cómo hacemos eso. Y ahí terminamos la etapa de planeamiento de nuestra organización. Nuestra organización requiere un planeamiento. Luego viene el concepto de la organización, que justamente es decir cómo organizamos el trabajo o cómo organizamos a la compañía. La compañía básicamente tiene como dos aspectos, ¿no? Dos flujogramas, dos típicos flujogramas, un flujograma de proceso y un flujograma operacional, se llama, que es de personal. O sea, generalmente cuando uno arma una organización tiene que tener dos cosas bien identificadas. Por un lado el flujograma de proceso y por el otro lado el organigrama. Son dos cosas, ustedes ya las vieron. Entonces si ustedes tienen un organigrama, tienen definido funciones, ¿sí? Tienen definido tareas, tienen definido responsabilidades, ¿sí? Tienen el puesto función y de este otro lado tenemos el flujograma, tenemos cómo se organiza el proceso. La organización de los procesos generalmente se organiza en procesos, o procesos en subprocesos, o subprocesos en actividades, esas actividades en tareas, esas tareas en operación. Eso es un poco la subdivisión de los distintos ítems. Obviamente va ganando en importancia como que un proceso involucra varios subprocesos, un subproceso involucra varias actividades, una actividad involucra varias tareas y una tarea involucra varias operaciones. Y una operación es una operación. ¿Sí? Como puede ser colocar un tornillo, por ejemplo. Entonces ahí nosotros vamos a ver la organización de la mano de obra, la organización de la disposición de las máquinas, los métodos y tiempos. Bueno, todo eso está relacionado a la organización. Por último tenemos el tema del control, es decir, ¿qué elementos de control nosotros vamos a tener? Bueno, generalmente los típicos son indicadores. ¿Para qué? Para realizar el control del seguimiento. Los indicadores tienen dos funciones claramente. Una es hacer el seguimiento de los objetivos, es decir, yo me planteo un objetivo que voy a bajar el costo del producto.
en un 10% durante este primer año, y entonces ¿qué hago? Sigo ese, pongo un indicador que vaya demostrándome que mi costo va bajando. Y también sirven para lo que se llama el control operacional, o sea, yo siempre voy a definir que mi organización funcione dentro de un determinado nivel operativo. Yo digo, el nivel de scrap tiene que ser menor al 2%. Entonces pongo un indicador y voy controlando. Cuando se me dispara del 2%, atiendo, ¿no? Paro el proceso y lo veo. Esto tiene que ver con el concepto de lo que estamos hablando de la visión sistémica de los procesos productivos. Entonces decimos, por un lado tenemos un campo del planeamiento, un campo de la organización y un campo del control. Un poco la visión sistémica del proceso. Bien, hay una cantidad de actividades que están relacionadas a la organización del trabajo, ¿no? Algunas de las cuales pongo acá, hay muchas más, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando uno quiere organizar, llega a una organización, o sea, a mí me pasa mucho, yo hago mucha asesoramiento industrial, hace muchísimos años, más de 20 años, sí, 20 años, que trabajo en esto un poco más, 25 años. Entonces a veces cuando uno llega, generalmente, bueno, lo primero que tiene que armar es ver cómo lleva algunas actividades adelante. Entonces, dentro de esas actividades que uno hace siempre está primero el planeamiento de la producción, cómo la planifica, el entrenamiento de los supervisores, genera el control de los inventarios, cómo trabajamos con los inventarios, el concepto de mantenimiento, cómo trabajar sobre mantenimiento para que las máquinas no fallen, el concepto de trabajar en recursos humanos, generar el ámbito laboral para que el personal colabore. Después tenemos los procesos de trabajo propiamente dicho, o sea, cómo organizamos las tareas. Y después hay una etapa que tiene que ver con el control, que tiene que ver con la estandarización. Las estandarizaciones son, digamos, un aspecto importante, es la documentación de los procesos que ya están probados. Y finalmente establecer un número de controles también forma parte dentro de esta visión sistémica de los procesos productivos. En el trabajo práctico nosotros vamos a dar un concepto para que ustedes intuitivamente organicen un pequeño trabajo muy interesante para pensar. El problema de muchas de las organizaciones es el proceso de incertidumbre. Nosotros no nos vamos a meter acá en el tratamiento del riesgo ni en el análisis de riesgo, porque es un tema que lo damos en gestión de la calidad. Calidad, uno de los temas que vemos es análisis de riesgo. Acá no lo vamos a desarrollar. Pero bueno, habría que también atenderlo, ¿no? Bueno, ¿cómo es el papel estratégico dentro del negocio de la organización industrial? O sea, ¿qué es un negocio? Bueno, un negocio es algo que nos va a dejar una cierta rentabilidad mediante la transformación o no de un producto. Y dentro de ese negocio, a veces nosotros lo que realizamos son tecnologías de transformación, es decir, tenemos un producto, la madera, y la convertimos en un mueble de cocina. A veces fabricamos productos concretamente, nos dedicamos, qué sé yo, a fabricar botellas, por ejemplo, para envases. O hacemos servicio, hacemos logística, trabajos de logística, o un servicio de provisión de internet. O sea, hay que ver ahí el papel estratégico. Entonces, generalmente hay que ver que el papel estratégico es justamente qué aporta. Y aporta, bueno, nada, aporta un montón de cosas, ¿no es cierto? Puede aportar un montón de cosas, nada. Esa sería la idea. Entonces, ¿qué función estratégica? Bueno, la estrategia es qué cosas modifica, ¿no? ¿Está bien? Bien. Bien. Bien, bueno. Bueno, seguimos un poquito mirando este tema, ¿no? Bueno, básicamente un poco lo que habíamos hablado, el papel estratégico dentro del negocio, ¿no? Nosotros tenemos por un lado los objetivos. Una vez que tenemos los objetivos, tenemos las estrategias, también tenemos las tácticas y la planificación. Lo que explicamos hoy, ¿no? Yo planteo un objetivo,
para ese objetivo, digo, ¿qué voy a hacer para cumplirlo? Entonces eso me define la estrategia, cómo lo voy a realizar, me define la táctica, y la manera en que voy a llevar a cabo esas acciones es la planificación. Bien. Bueno, vamos a ver algunos conceptos introductorios de lo que nosotros entendemos como gestión integral, de la organización industrial. Bueno, vamos a una empresa. ¿Qué cosas tengo? Bueno, básicamente, si yo lo veo así, tengo misión, visión, valores, lo vimos al comienzo. Luego viene el concepto de cómo se genera la gestión. Se genera a partir de plantearme objetivos. Para cada objetivo defino las estrategias o la estrategia que voy a utilizar y utilizo las tácticas. Y una vez que tengo las tácticas definidas, que no figura ahí, voy a la planificación de esas tácticas para poder llevar a cabo la estrategia. Y luego viene el concepto sobre el que se basa la planificación de una actividad, que es el método y la disciplina. Y este es el concepto del mundo. El mundo industrial funciona con esas dos palabras. Método para hacer las cosas, disciplina para cumplirlas. Eso es la organización industrial. La organización industrial en ingeniería es eso. Es método y disciplina. Método para hacer las cosas, disciplina para llevarlo a cabo. Generalmente es más fácil hacerlo del método que lo de la disciplina, aunque a veces fallo, ¿no? A veces yo tengo mucha disciplina en ejecutar un método que no sirve, pero bueno. Y en el camino, todo esto desde la misión, visión y valores hasta la manera en que yo defino el método y la disciplina, obtengo los resultados. ¿Está claro? Lo que mide van a ser los resultados. Entonces, todo esto está hecho de esta manera